Entonces, ¿cuál es el peligro latente de esta ideología de género? Y creo que tenemos que hablar acá de lo que se quiere imponer, ¿no? De lo que se quiere imponer desde la temprana edad. Entonces, hermana Adriana, ahí creo que usted nos puede colaborar con eso que nos ha contado en otra oportunidad acerca de la educación también. Hermano Adonai, perdón, hermana Adriana, creo que hay que diferenciar, ¿no? Lo que tú decías, Adonai. O sea, siempre ha habido personas, hombres, mujeres, que tienen pues ese estilo de vida desde la antigüedad. Uno hasta lee las Sagradas Escrituras en Romanos, el famoso capítulo de Romanos, capítulo 1, habla de eso, que unos se desviaron. Entonces creo que hay que diferenciar entre la realidad que siempre ha habido desde mucho tiempo de la homosexualidad, diferenciarla de este otro movimiento que Adriana dice que, y con razón, ¿no? Que es un movimiento político ya de la ideología de género. Creo que hay una diferencia, ¿no? Sí, desde que decimos que es un movimiento político, estamos hablando que en realidad lo triste de este movimiento es que no solamente es un movimiento contra la sociedad y los valores de la familia, sino también contra la misma persona que vive esa condición, porque es normalizar un comportamiento que incluso ya ha sido alterado en el DSM, que es el manual de enfermedades, que es nuestra guía prácticamente a la hora de hacer terapia. Debemos seguir esos lineamientos porque es como una de las, o la Biblia en cuanto a las enfermedades mentales. Entonces es importante entender que la ideología de género tiene una gran diferenciación con la tendencia homosexual, porque aunque siempre ha existido, porque desde la escritura encontramos, y de hecho el Señor ha sido muy firme en cuanto a este comportamiento, así que no es algo nuevo para nosotros. El problema es cuando la política, las redes sociales y los medios en general y la ciencia desde una manera maliciosa se involucra para normalizarlo. Esto era tratado como un trastorno del desarrollo sexual. Sin embargo, poco a poco este manual ha ido cambiando su postura hasta prácticamente entregarle a la persona el dominio de lo que ella es. Y eso causa mucha más desesperanza para las personas en esa condición, porque antes se sabía que era un trastorno del desarrollo y se trataba como tal. Tal vez muchas, incluso las terapias psicológicas en pro de esta conversión han sido abolidas. Es ilegal y se puede denunciar si se dan o se quieren hacer terapias de conversión. Así que esto lo ha hecho mucho más grande y ha dejado de ser un problema de salud mental para las personas que desean acoplarse a la sociedad, para convertirse en un movimiento que no tiene sustento científico, que normaliza una conducta que el ser humano nunca va a normalizar, porque detrás del homosexualismo, en el fondo de cada persona homosexual, siempre hay trauma, siempre hay algo que le ha llevado a esa conducta y lo deja sin esperanza, porque es un trauma en el que ahora ya no hay salida. Antes se buscaba la salida, pero ahora al normalizarse crea aún más trauma, porque es sentir toda la vida que yo no pertenezco a donde quiero estar, pero tampoco sé cómo llegar a donde debo llegar, porque ya no hay algo que me guíe a esto. Entonces es importante rápidamente, hermanos, recordar que la ideología de género pretende, o sus objetivos son, la aparición masiva en medios de masiva e invasiva en los medios de comunicación y redes sociales, el apoyo a la banca internacional, porque eso también tiene
millones y millones y millones de dólares invertidos con una fachada de fundaciones filantrópicas y la incapacidad de todas las políticas conservadoras y de las religiones conservadoras. Bueno, creo que otra vez tenemos problema con el internet. Pero mientras conectamos a nuestra hermana Adriana, ahí está, la hermana Adriana. Tenemos una dificultad con su internet. Yo no la escucho. No. No. Bueno, mientras reconectamos ahí, William. Bueno, Donay, mientras nuestra hermana Adriana logra ingresar de nuevo, tenemos que decir que esta es una ideología sumamente peligrosa y perjudicial. Número uno, porque va totalmente en contravía con el diseño divino, con lo establecido en la palabra de Dios, también contra la naturaleza misma, contra la ciencia misma. Pero también necesitamos decir algo, Adonai y compañeros. La ideología comunista, desde Lenin, Stalin y todos ellos, siempre quisieron cambiar al ser humano, pero nunca lo concibieron de esta manera. Igualmente Hitler quiso una raza diferente, una raza aria, una raza pura, una raza no mezclada, pero nunca lo pensó de esta manera. Sin embargo, en este tiempo, la ideología de género sí está trabajando de una manera muy fuerte y con una agenda muy bien establecida para tratar de cambiar el pensamiento frente a nuestra identidad sexual, cambiar todo lo que la naturaleza misma, la creación misma, el diseño divino mismo nos ha dejado y nos ha mostrado. Y permítame decirle, esto realmente, la hermana Adriana decía algo importante, esto afecta incluso a quienes la están defendiendo, quizás políticamente y la ven desde un solo ángulo, pero ellos mismos son afectados, porque esto está reduciendo al hombre y a la mujer simplemente como seres donde ellos son seres parlantes, es quitarles toda una identidad, todo lo que son realmente y llevarlos a definirlos como seres parlantes, y hay que buscar deconstruir todo lo que científicamente y naturalmente somos. La hermana también tocaba algunos datos importantes desde la parte de los medios y desde la parte, del respaldo económico. Y yo quisiera dar algún par de datos con respecto a ello. Noten esto, toda la información que nosotros manejamos en las cadenas de radio, de televisión, documentales, dibujos animados, todo depende en el mundo de 8 empresas transnacionales. Así que podremos imaginar, amable audiencia, qué tan fácil es influenciar con esto y por qué esto ha tomado tanta fuerza. Eso quiere decir que el 80% de toda lo que se conoce como información, películas, documentales, informes, el 80% depende de ellos. Cuando Disney quiso cambiar la película La Bella y la Bestia y entre otros elementos, algunas otras que ha reestructurado, pues no le es difícil porque controlan el mundo de este campo. El 90% de la música comercial del mundo, escuchen esto, está en manos de 3 transnacionales. Quiere decir que esto se sale más allá también, no solo de lo político, de lo que piense un líder o de lo que piense un gobierno de turno. Pero hay otra estadística. El 90% de la pornografía que se mueve en el mundo está en manos de 3 transnacionales. Y esto ha venido afectando muchos sistemas, no solo este sistema de la comunicación, el tema del lenguaje. Si ustedes notan, ya hoy el tema del lenguaje ya no puede hablar. Realmente hoy hay que cambiar todo. Escuchaba incluso que en España una universidad, para ampliar su ámbito de inclusión, ya tomó el calendario de los años, de los meses del año, y ya no se llaman enero, febrero, marzo, abril,
sino que el calendario se llama enera, febrara, marza, abril, mayo, junio, hasta llegar de la misma manera a diciembre. Así que estamos llegando, hermanos, y aquí termino, a entender que nos han venido trabajando y esto se vuelve algo peligrosísimo y aquí hay que alertar a toda nuestra sociedad cristiana y no cristiana a que tenemos que prestar atención a lo que nuestra sociedad, nuestros niños, nosotros mismos vemos, escuchamos, lo que se les presenta, porque esto ha permeado el mundo de la educación. La hermana hacía mención de grandes aportes y cantidades de dinero increíble. Tomás mencionaba la ONU, y es lo que Tomás dijo con respecto al anuncio, está apresurándose de una manera increíble, porque ellos dicen que esto debía estar resuelto para la primera década del año 2010, debía de estar resuelto este tema. Así que es importante, hermanos, prestar atención a todo lo perjudicial que esto es y cómo está trabajando de una manera increíble en la mente de nuestra sociedad, nuestros hijos. Ellos cambian, permítame decirle, antes se llamaba aborto y sonaba como muy fuerte esa expresión. Ahora ellos en el lenguaje lo han reconvertido de una manera más elegante. Se llama interrupción voluntaria del embarazo. Y eso suena de una manera mucho más bonito. También hay en España y en otros lugares sacaron una ley que se llama la ley de la ciudadanía. Entonces, y algunos padres decían, no, pero qué bonito que nos enseñen a ser mejores ciudadanos a todos nuestros niños y a toda nuestra sociedad. Pero realmente detrás de ello estaba la manipulación del mismo lenguaje y que no es tanto ayudar a una persona que sea un mejor ciudadano, sino que esa ley realmente tiene que ver con la ideología de género. Sí. Hermano Adonai, quisiera hacer una pequeña acotación hablando en cuanto a la educación, que lo que hace más peligroso este movimiento es que no se está vendiendo como una clase directamente como tal en las escuelas, sino que todo el sistema, es decir, todas las áreas, todas las materias, si hablamos de ciencia, de biología, de salud, de geografía, de demografía, de química, todo está permeado por el movimiento, así que vamos a decir, para que sea más entendible, que en cada clase escolar, por alguna manera, de forma sutil y maliciosa, que es lo que hace más perjudicial el movimiento, se van introduciendo este tipo de pensamientos como haciendo todo un complot para normalizar el pensamiento. Ahora, ¿hacia dónde lleva esto? Que es el gran problema, que antes decíamos el que es gay o la que es lesbiana o el transexual, pero con el movimiento que se introdujo también, que es el de la modernidad líquida, que básicamente es influenciar para que el joven o el niño, incluso los adultos, hagan sus descubrimientos ahora, no solamente se definan del sexo contrario, sino que puedan fluir en ambos sexos. Entonces, no solamente es el cambiar su identidad, sino el hacerle creer que finalmente no es ni lo uno ni lo otro, lo cual crea mayor confusión, porque entonces no existe puerta de salida, porque entonces yo puedo fluir como yo soy, significa en todo caso que lo más importante que se destruye aquí es lo que siempre se ha pretendido destruir desde el principio, que es el núcleo familiar. Todo lo que viene detrás de la ideología de género es la deconstrucción o la desaparición de la familia como lo tipifica la palabra y cómo debe ser el ambiente natural y normal para el crecimiento sano de los seres humanos. Sí, la ideología de género creo que engloba, ¿no? Porque aquí hemos mencionado, algunos dirán, pero sí están hablando de la ideología de género, porque mencionan el aborto, porque mencionan los gays, bueno, es que va todo involucrado ahí y muchas cosas más que incluso ni hemos mencionado, pero cosas como tan
que se veían como tan lejanas, ya están viendo casi cercanas. La pedofilia ya casi que está legalizada, ya casi, y para allá va ese mundo así como vamos. Entonces, todo eso está ligado allí, ¿no? William decía del cambio de lenguaje. De pronto la hermana Adriana sepa de una esposa de pastor que es maestra también aquí en una escuela, y lo reunieron y les prohibieron decirle a las mujeres ellas y a los hombres ellos. Entonces ya tienen que usar otra palabra, ¿verdad? Neutral para dirigirse a niños y niñas. Ahora, yo quisiera apuntar sobre eso, que tengamos presente que la Academia de la Lengua en ningún momento ha aprobado este tipo de términos. Todo sigue, en las escuelas y se sigue tratando como, porque eso también está deconstruyendo el lenguaje. Pero como hay tanta publicidad al respecto, entonces uno saca de muchos lados información porque hay demasiado, pero es importante que sepamos que aún hablando del lenguaje, este tipo de lenguaje se usa de manera comercial, pero no está autorizado como parte realmente del lenguaje. Se hace la tendencia, pero es que sigue siendo ilógico. O sea, lo importante de esto es que entendamos que esto no tiene ningún fundamento que realmente lo avale, aunque en el libro de psiquiatría maliciosamente siempre el homosexualismo aparecía como un trastorno y también aparecía, para hablar del sexo, se definía femenino al nacer o masculino al nacer. Con sorpresa este año que recibí el nuevo manual y estuve revisando los términos, entonces aparece maliciosamente la palabra asignado, es decir, femenino asignado al nacer, masculino asignado al nacer, dando a entender que se le da al ser humano la potestad de, posterior a su nacimiento y desarrollo, decidir lo que es. Pero es importante que entendamos que la ciencia como tal, la Real Academia de la Lengua como tal, todavía no avala ni está realmente dando por sentado que esto sea cierto. Yo tengo aquí el dato, hermana Adriana, de nuestro caso en español, la Real Academia de la Lengua Española. Ustedes pueden verificarlo ahí con el Twitter o cualquiera de las redes de la Academia. Decir chiques o todes a cambio de chicos y todas, por ejemplo, dice la Real Academia, es un idiotismo. Idiotismo, llaman ellos. Correcto. Es innecesario, dado que el masculino gramatical, dicen ellos, cumple esa función inclusiva de lo que quieren decir. No, que el lenguaje inclusivo, no, en el género masculino ya está incluido también gramaticalmente hablando el género femenino. Y es importante que sepamos eso, qué bueno, porque a veces las personas, algunos que hablan en público por querer como ser un poquito más, entonces también caen en lo mismo, ¿no? Por decir algo, pastores y pastoras, y profesores y profesoras, y no sé qué, y siempre metiendo las dos, ¿no? Porque estamos en el lenguaje inclusivo, pero es casi que llevándole el jueguito a toda esta gente que lo que quiere es cambiar la definición tradicional y que además es bíblica, varón y hembra. Los compuso Dios y no, los creó Dios y no una diversidad, ¿no? Porque esa comunidad ya no le caben las letras y tiene un plus, un más al final, o sea, todo lo que venga es bienvenido. Realmente, hermanos, es algo preocupante, se nos ha ido el tiempo ya, pero no queremos terminar el programa hoy sin brindar. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué solución planteamos, hermana Adriana, a los padres de familia, a los muchachos que van a la escuela, a los pastores aquí presentes y los que nos están viendo, a los líderes, en fin? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados así? ¿Sacamos cartelitos como vemos por allí? ¿Marchamos? En fin. Entonces, William, usted saca de abajo. No, quisiera, antes de pasar al otro tema, Donay, de hablar de la posición de la iglesia, finiquitar diciendo algo. Tenemos que estar muy atentos todos, porque ellos han permeado, ya lo decía la hermana, la educación, hemos hablado de los medios, hemos hablado de diferentes instituciones,
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos ellos respaldan esto. Pero hay un área donde tenemos que prestar atención, es que ya infiltraron el cristianismo. Y usted quiere destruir algo, destrúyalo desde adentro. Y el cristianismo ya está infiltrado. Y les voy a dar solo algunos datos. El cristianismo es catalogado como el único ente que tiene una cosmovisión que contraría y que impide el desarrollo de esta agenda. Así que se plantean destruir al cristianismo. Y miremos algunos aspectos, cómo están trabajando. La Biblia inclusiva. La Biblia inclusiva es una Biblia como la que nosotros usamos, como la Reina Valera. Usted va y la encuentra en la librería, la encuentra en Amazon y una persona la compra. Dice lo mismo que nuestra Biblia. Lo que pasa es que toma pasajes como Romanos 1 y entonces ellos ya a pie de página le hacen el comentario al pasaje y dicen que ese homosexualismo o esa perversión de la que se hablaba ahí era precisamente de unos actos sexuales, pero sin protección. Entonces mire cómo se va transformando la línea de pensamiento. En esa Biblia, en los comentarios, se trata de mostrar al apóstol Pablo. Entonces dice que estaba rodeado de otro grupo de hombres, compañeros de milicia, que le ayudaban en la labor y que Pablo era homosexual. A Jesús se le dibuja diciendo que Juan era su amante. Cuando se habla de la sanidad del hijo del centurión, entonces los comentarios a pie de página están diciendo que no era la sanidad del criado del centurión, que no era el criado en sí, que era el amante del centurión. Entonces pensemos todo esto lo que está haciendo efecto en nuestras nuevas generaciones. Y en una reunión de la Organización de Estados Americanos, precisamente alguien cuestionó esa línea de pensamiento, un cristiano, y uno de los grandes líderes defensores de esto le dijo: ustedes son la última generación que nos queda con esta línea de pensamiento. Sus hijos serán nuestros. Y hermano que me escucha, oyente de Hablemos de Apologética, a esto hay que prestarle atención, porque esto sí está tomando fuerza y desde adentro se ha venido infiltrando. Y no olviden que ya hay iglesias que tienen concilios muy grandes y ellos están divididos. De hecho, los bautistas del sur en Estados Unidos, aunque han sido conservadores, hay un ala de ellos que cada que tienen su asamblea tratan de impulsar esta línea de pensamiento. Los presbiterianos han abierto esta línea de pensamiento. Los menonitas han abierto esta línea de pensamiento. Y hay otras iglesias que de manera que participan en grandes concilios, pero otras de manera individual lo están haciendo. Así que vale la pena dejar este puntico ahí también como reflexión a toda nuestra amable audiencia. Bueno, entonces, hermana Adriana, frente a este sombrío panorama, ¿qué? Miren, antes de terminar rápidamente, recuerden que la ideología de género reúne tres cosas. No solamente es la agenda LGTB, porque a veces hay confusión. Entonces, como para tener claro, la ideología de género tiene tres agendas, que son la agenda LGTB, con todo lo que hemos hablado hoy mayormente, el aborto, como mencionaba el hermano William, y también el empoderamiento de la mujer. Entonces, estas son los tres caballos apocalípticos, para decirlo de alguna manera, de la ideología de género. El tiempo es muy corto y es demasiada información. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? La buena noticia es que este movimiento no es tan grande como parece. Es verdad que está creciendo de manera considerable, pero tengamos presente que la mayoría de los seres humanos aún siguen pensando, hablando del homosexualismo de manera directa y incluso del empoderamiento, que ya ha habido un descontento porque no fue realmente un empoderamiento. Es otro tema, hermano Adonai, muy extenso y muy interesante. No, pero volveremos, hermana Adriana, volveremos. Amén, sí, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque es un tema muy interesante. Tengamos en cuenta que el movimiento no es tan grande como parece, pero está en manos de poderosos. Entonces yo quiero animarles a que no tampoco caigamos en un pánico de pensar que todo se ha acabado, porque
gracias a Dios aún sigue habiendo cierta raciocinio, pero si estamos bombardeados todo el tiempo y después de la pandemia, como crecieron las redes, de la manera en que estamos siendo bombardeados, pues obviamente nos vamos a alertar. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, hermanos, pues informarnos. Informarnos es muy importante. Porque la información da poder, sin embargo hay que saber informarnos de a dónde. Entonces, todo lo que, por ejemplo, Plan Parenthood, no vamos a informarnos de Plan Parenthood porque obviamente es parte de la ideología. Que adoctrina, exactamente. Exacto. Entonces, en primer lugar, la información más importante proviene de la palabra. Yo veo con tristeza que la mayoría de la gente está en pánico por lo que pasa afuera, pero no están en pánico por lo que pasa adentro. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Necesitamos estar cerca del Señor, conectados con el Señor, con la palabra, porque eso es lo que finalmente nos va a dar discernimiento y no nos va a dejar caer en desesperación tampoco. Informarnos sobre la escuela. La escuela envía permisos para que los niños reciban clases sobre educación sexual. Vamos a mirar qué tipo de tópicos la escuela va a dar y yo como padre tengo el poder de decidir qué tópicos yo deseo que mi hijo vea y si hay algunos que no están acorde a mis principios, no voy a afirmar, pero no voy a cometer el error que están cometiendo muchos padres, que es no darle permiso a los niños para recibir las clases de desarrollo sexual, pero tampoco los están informando sobre entonces no reciben educación por la escuela, pero están siendo bombardeados por sus compañeros, por redes sociales y por películas, como decía el hermano. Entonces, la información es importante, revisar lo que nuestros hijos aprenden es importante, protegerlos del mundo entero no podemos, pero tener un hogar bien consolidado, con un buen ejemplo y unas buenas bases espirituales va a ser definitivamente lo mejor. Las manifestaciones pacíficas no es que hagan un gran cambio, pero sí, por lo menos a nivel visual, dejan ver que no todos estamos en la misma corriente y siguen siendo buenas. Ahora se están levantando también, junto con lo malo, gracias a Dios que la gracia sobreabunda, también hay mucho evangelismo educativo. Entonces, la idea no es, cierto, enfrentarnos con los que no piensan como nosotros, pero darles argumentos de peso que sean más, que reúnan todo. Tenemos que abrir el oído a la ciencia, a la psicología, siempre y cuando sea cristocéntrica, porque también uno escucha cada cosa de psicólogos cristianos y a la salud misma, porque es que todo nos está apoyando a nosotros, pero nosotros estamos asustados y atrincherados por lo que oímos, pero todo nos está apoyando por ahora. Entonces, conocer también nuestros derechos a nivel legal y jurídico, conocer las declaraciones de fe o los estatutos que tienen nuestras iglesias que ya contienen esto como parte. Exacto, nosotros estamos protegidos contra eso y si hay algún problema podemos mostrar que en nuestros estatutos nosotros no estamos avalando ese tipo de pensamiento, de esa corriente. Además de, obviamente, la oración, además de escuelas para padres, talleres para padres, enseñanzas bíblicas en la congregación, que estén bien nutridas, que no asusten a los creyentes. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque yo he notado que la gente está tan asustada que no saben qué hacer y como que ponen todo en pausa y cancelan el mundo, porque esto va a continuar. Entonces necesitamos pues informarnos y estar enseñando continuamente. Tener, por ejemplo, en las iglesias también no solamente una semana de la familia, sino hacer programas, así sea cada 2 meses, que no sé los días que sea posible, pero tener programas y enseñanzas solo para la familia, porque hay que hacer un bombardeo también espiritual y de enseñanza sobre eso. La información es importante, la observación, perdón.
Por eso tenemos cámaras en nuestras congregaciones, es muy importante la vigilancia. Y esto es un dato muy, además de ley para todo el pastorado, hay que tener cámaras en las congregaciones y observar la dinámica de comportamiento entre los niños. Esto es muy importante. Y saber con sabiduría si detectamos algún comportamiento inadecuado, pues seguir los conductos regulares que cada iglesia cada pastor debe determinar, porque también el niño que está cayendo en alguna conducta inadecuada necesita ayuda y tenemos que hacer algo. La idea no es... la función pastoral. Sí. Exacto, es muy importante. Y buscar a persona profesional que pueda ayudar en ese proceso para a los niños, capacitar a los maestros, enseñarles qué hacer cuando notamos un comportamiento que no está adecuado. Pero si lo puedo resumir en todo, yo creo que consagrarnos al Señor sería lo mejor, pero con tanta abundancia de escasez de la oración y la palabra, para mí eso es como lo más frustrante de todo, más que lo que está pasando afuera, porque eso en cierta manera le cede un terreno al enemigo. Y recuerden que todos los homosexuales, todos los niños que abortan y todas las mujeres empoderadas salen de hogares. Entonces hay que mirar es a la casa más que a la sociedad en sí. Bien, yo le añadiría a eso, hermana Adriana, aquí me llega mucha información, usted sabe que acá en Estados Unidos llueve información por correspondencia y todo. Yo soy afiliado a Enfoque a la Familia, una de las organizaciones del doctor Dobson. Y entonces él manda seguido comunicados, ¿no? Le llegan de cómo van las leyes, ¿no? Que se aprobó estos días en la Cámara. Quienes votaron a favor de tal cosa, quienes en contra, llame a su congresista, llame a su representante y manden los teléfonos. Y creo que de todas maneras eso también es válido, ¿no? Porque nosotros somos parte de la sociedad. Entonces, así como vamos y votamos, como vamos y elegimos, pues también debemos sentar nuestra postura cristiana, por supuesto, porque somos cristianos, y hacer oír la voz. Eso también creo que es válido, aparte de lo que ha hecho la hermana. Por supuesto que como pastores recomendamos siempre, pues, la solución es buscar del Señor definitivamente, consagrarnos a Él, refugiarnos en Él, pero no es encerrarnos allí en el cuarto de oración y no salir, como la avestruz. No, hay que hacer algunas cosas y entre eso está la formación, tanto en la congregación como también en las casas, muy importante eso. Formar, ¿no? Porque ellos quieren trabajar, decía William, con los niños. Ustedes serán la última generación, los niños serán nuestros, porque ellos quieren formarlos. Entonces los padres de familia asumamos nuestro rol también de educadores y formemos a nuestros hijos y transmitamos la fe que hemos recibido